Se me olvidó. Pero sigamos. Gracias. Listo. Muy amable, Lina. Entonces, se acogieron a una sentencia de la Corte Constitucional donde manifiesta que las altas cortes, los tribunales, pueden acogerse a un voto secreto o un voto abierto. Tienen esas dos opciones, porque si fuese una norma obligatoria que sea secreto, seguramente los magistrados no se hubiesen acogido a votar abiertamente, porque sería, sí, no estarían cumpliendo las normas, pero ellos se acogieron a una sentencia de la Corte Constitucional y lo hacen abiertamente, que es más democrático porque se sabe por qué están votando, ¿sí? ¿Quién votó por tal situación? Lo que debían hacer en el Senado, hacer el voto abierto, ¿sí? Saber quién vota por qué en cada situación. Entonces ellos están cumpliendo las normas y están cogidos de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional es la máxima autoridad en materia de jurisprudencia a nivel nacional. Lo que sale que la Corte es ley, es norma. ¿Listo, Felipe? Ah, ok, listo, profe. Si es así, pues sí. Sí, claro. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Nadie? Entonces, me llamaron varias personas para que repitiera lo que anoche esbocé. Tomen nota, que es muy importante. ¿Listo? Lina, habíamos decidido que el parcial no es el viernes, sino el lunes, ¿no? ¿Listo? Hemos visto muy poquito. Ok, listo, profe. Entonces, el parcial no es el viernes, Para el sino martes. el martes, martes, el lunes profe, lunes festivo. festivo. Martes 23. Exactamente. Listo, profe. Bueno. Listo. Entonces, habíamos hablado sobre la etimología del derecho. Perdón. La palabra derecho proviene del latín, ¿no? Directus, que significa lo recto, lo correcto. A su vez, este se deriva del verbo dirige, que significa conducir, llevar directamente hacia un lugar, o sea, hacia un propósito, ¿sí? Esta voz asimismo procede de regere, se escribe regere, que hace referencia a conducir o dirigir a un fin. Lo mismo, ¿no? Tomen nota de eso, que es importante porque eso puede estar dentro del parcial. En este sentido, el derecho, desde su origen, es una palabra asociada al concepto o idea de la rectitud, de lo correcto, de la dirección hacia un fin. De allí que el derecho hoy en día haga referencia a lo que está conforme a las normas, reglas o leyes, es decir, al conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos en el marco de un ordenamiento jurídico, que es lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? En latín, sin embargo, el derecho era conocido como el ius, que nosotros ya lo habíamos expuesto, término de que se derivan otras voces como jurista, jurisconsulto, jurídico, jurisprudencia, jurisdicción. Anoche habíamos dicho que íbamos a dejar esos conceptos para que lo investigaran, pero yo creo que no quedó muy claro que debían investigarlos. Entonces, por ejemplo, jurista es la persona que se dedica al estudio del derecho o lo ejerce como profesión. La función del jurista tiene su razón de ser en el dedicarse a las exigencias y necesidades de la sociedad, utilizando para ello el derecho. O sea, el jurista siempre está basado en el derecho. O sea, no depende de su voluntad, no es lo que él quiera manifestar. Permite a miembros de la sociedad tener expectativas ciertas de comportamientos exigibles respecto de las demás personas físicas o jurídicas. ¿Tienen alguna duda hasta ahí o algo? ¿Sí? Lo del ius ya Por lo mi vimos, parte no, profe. ¿cierto? No, Señor. profe. Sí, claro. Eso lo expusimos al comienzo. Profe, una pregunta o una inquietud.
El ¿sí? parcial entonces quedaría para el día martes de la semana entrante, pero el martes es 30, el 23 era ayer. Sí, quedaría para el día martes. Por el Ok. tiempo y todo, pues se ha pospuesto todo, ¿no? Vale, señor. El martes, de lo poco que hemos visto, así vuelva a entrar lo de la tutela, podemos hacer referencia a la tutela que esbozamos tanto, ¿no? Y a la del grafitero. Por ejemplo, en el parcial puedo decir, si lo hacemos así oral, que es más rápido, ¿cierto? Lo mismo que hicimos anoche. ¿Quién es el accionante, el accionado? Porque la tutela, lo otro es muy teórico y se lleva paulatinamente y lo estamos combinando. Pero la tutela es importante que quede clara para todos. En cualquier momento les toque hacer una tutela o alguna cosa, que tengan la capacidad de resolver eso, ¿no? ¿Cierto? Bueno, seguimos. Profe, Dime. profe, ¿usted podría repetir otra vez todos los términos que estaba mencionando ahorita? Si me hace el favor. Jurisconsulto, jurídico. Nosotros los esbozamos para que ustedes los tengan en cuenta. ¿Qué es el jurisconsulto? Es la persona que se dedica a la ciencia del derecho. Se dedica profesionalmente a dar opiniones sobre cuestiones de derecho. En la antigua Roma, el intérprete del derecho, el intérprete del derecho conllevaba a esgrimir como era el sabio de todo el derecho. En el derecho civil, cuya respuesta tenía fuerza de ley, ¿no? En el derecho civil, todo lo que se conlleva tiene fuerza de ley. ¿Sí? El jurídico. En el marco legal de un Estado, los actos de una persona varonables por el derecho o el sistema que conforma el conjunto de leyes y normas por el derecho que rigen los ciudadanos de un país. La jurisprudencia es lo que habíamos visto. El iuris significa derecho, prudenta, sensatez y buen juicio. ¿Sí? Aquí que tengo la jurisdicción. Es la potestad derivada del poder del Estado para resolver conflictos personales de cualquier ciudadano utilizando la ley. Siempre debe utilizar la ley como medio de presión para que se cumpla el veredicto elegido por el juez. ¿Sí tomaron Profe, nota o qué? profe, Dime. qué pena. ¿Usted de casualidad tiene algún PDF o alguna presentación o algo así con esos términos o algo que podamos encontrar en la plataforma? Va más rápido con bus de Pues yo le mando, yo les envío los términos con Lina. ¿Listo? Ah, ok, sí, sería mejor porque pues igual estaba editando, pero no alcanza a copiar todo. O sea, toca saber quién es él. Pero eso es fácil de investigarlo. El jurídico, el jurisconsulto, la jurisdicción, el jurisconsulto anterior. Aquí tengo el de jurista, que usted explicó ahorita el de jurista. Sí. ¿Qué tienes del jurista? El jurista es una persona que estudia, es estudiosa del derecho, exige la necesidad pues, de la sociedad, eh, busca exigir el derecho de las demás personas y, y, y ya, esas tres cosas, profe. Sí, o sea, el jurista es una persona que se dedica a la interpretación del derecho, ¿sí? Sencillamente. El jurista es el que se dedica a la interpretación directa del derecho.
en comparación con el abogado, que el abogado es el que aplica las normas y es cuando entra mediante un poder a iniciar una acción legal de un particular o de una entidad oficial. ¿Listo? La jurisdicción también en el derecho corresponde a situaciones que por competencia, digamos. La jurisdicción por competencia, por ejemplo, en lo civil, va en una cuantía. Cuando son cuantías superiores, eso está establecido, entonces le corresponde a los juzgados civiles del circuito. Cuando es por competencia de menor cuantía, entonces la jurisdicción le corresponde a los juzgados civiles municipales o de pequeñas causas. ¿Sí? Civiles municipales o de pequeñas causas. Sencillamente. También la jurisdicción va con relación a el sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no se puede ventilar un proceso cuando los han firmado, por ejemplo, una letra en Barranquilla, ¿sí? Entonces la jurisdicción es Barranquilla y si vive allá a quien le giraron la letra, entonces le toca iniciar el respectivo ejecutivo ante un juzgado civil de Barranquilla, de donde esté. Entonces son diferentes conceptos con respecto a la jurisdicción, por montos, cuantías, sitios donde han ocurrido los hechos. ¿Ese pedacito lo entendieron? ¿Sí? Perfecto, profe. Perfecto. Y el de jurisconsulto muestre cuáles son los otros términos que habíamos dicho. Nadie tomó nota, se lo busco aquí. Con eso yo se los... Jurisdicción. Profe, Jurisprudencia. el de jurisconsulto, usted dijo que se dedicaba a la ciencia del derecho, persona que da opiniones. Sí. El jurídico. No, ese no lo tengo. Jurisconsulto. El que le acabé de decir. Bueno, el jurisconsulto. El jurídico. Es donde en el derecho se reglamentan las leyes relacionándolas con ellas. El jurídico es el marco legal de un Estado. Los actos de una persona valorables por el derecho o el sistema que conforma el conjunto de leyes y normas por el que se rigen las ciudades de un país. ¿Sí tomaron nota? O les repito. Sí, profe, por favor. El jurídico Sí, profe, por favor. es el marco legal de un Estado. Los actos de una persona valorables por el derecho o el sistema que conforma el conjunto de leyes y normas por el que se rigen los ciudadanos de un país. ¿Lo tomaron? Sí, señor. Lo repito la última vez. Jurídico es el marco legal de un Estado. Los actos de una persona valorables, no he podido pronunciar eso, por el derecho o el sistema que conforma el conjunto de leyes y normas por el que se rigen los ciudadanos de un país. La jurisprudencia. El iuris, que significa el derecho, y la prudenta, sensatez y buen juicio. ¿Sí? Entonces, las jurisprudencias de lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en las tutelas se toman las jurisprudencias que dicta generalmente la Corte Constitucional, ¿cierto? De acuerdo a sentencia tal, entonces ha manifestado que el derecho de petición debe ser contestado en forma, no siempre debe ser en forma positiva, puede ser negativa. Hay una jurisprudencia de eso en la Corte Constitucional. Entonces, para resolver ciertas situaciones jurídicas,
se toman con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo penal, en lo civil, en lo laboral, en lo administrativo, en todo, ¿cierto? Y se siguen ciertos parámetros. Entonces, siempre en las sentencias, en los alegatos que presentan los abogados, citan jurisprudencia de la Corte, de la línea que corresponda, ¿cierto? De la sala civil, de la sala penal, de la sala laboral, de la sala de familia. Siempre hay un mundo de sentencias. Y los jueces toman decisiones siempre con base en sentencias de las respectivas salas, ¿no? Y tiene que regirse por esas normas. Los jueces civiles municipales ahorita se rigen más por el Código General del Proceso. En todo caso, yo quiero la otra semana adelantar y por lo menos darle los parámetros de cómo se presenta una demanda civil, los requisitos que exige el Código General del Proceso, cómo se le da un poder a un abogado, cómo unos peritos, como lo que ustedes están estudiando, pueden rendir un concepto jurídico, ¿cierto? Es supremamente importante. Ya hablamos del jurídico, ahora vamos a la jurisprudencia, ya la expliqué. ¿De la jurisprudencia qué alguna duda? Cuando No. se resuelve una acción de tutela, con base en que un juez de la República puede tomar una decisión o dictar una sentencia, Luisa. Lo que acaba de explicar. Profe, yo la verdad no he podido entender bien la clase porque tengo problemas con el internet. No he escuchado prácticamente nada. Escucho Yo, como entrecortado todo. Listo, tranquila, Luis. Felipe, pues, profe, usted acaba de decir que los jueces toman sus sentencias a partir del Código General del Proceso y los parámetros que ellos tengan, ¿no? muy bien. Blanca, Ya. Es cuando dictan una sentencia basada en las que ya dictaron las diferentes salas de la Corte Suprema. bueno, sí, no. Eric, ¿con base en qué los jueces de la República dictan sus sentencias? ¿De qué se valen? Profe, me corchó, qué pena con usted. Profe, yo. A ver, Jimenita. Ahí, pues de lo que nos acabas de explicar, de la jurisprudencia, de lo que, basándonos pues en todas las pruebas, basando en la jurisprudencia, que es el derecho y el buen juicio, para poder dar la respuesta a esa tutela, si es favorable o no. Está bien. Andrea Ruiz. Andrea no está. Cuando uno lo llaman y de pronto no sabe y dice no entendí, no hay problema. ¿Listo? Lida. Señor, ¿Y con base en qué? pues lo que entendí era que la jurisprudencia en el derecho y la sensatez del buen juicio se basan los jueces. Bien. ¿Y de qué se valen? ¿De qué se valen para...? ¿De las pruebas? Sí, es fundamental las pruebas. Pero los jueces siempre citan las sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Por ejemplo, en las tutelas. La Corte Constitucional, mediante sentencia tal, indica de que una mujer en estado de gestación no puede ser despedida, de acuerdo a la sentencia tal. Entonces, siempre se basan con base en sentencias de la Corte Constitucional. Y cuando es en lo penal, se basan en sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A ver... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay otra fuente o algo así
o sea, fuera de sentencias se puede basar, o sea, una jurisprudencia puede basarse en otra cosa, o sea, ¿sí? ¿Sí me Por entiende? ejemplo, No, o sea, le estoy preguntando, no, no. no. Solo en las normas, en los códigos y en las sentencias. ¿Listo? Listo, profe. Sencillamente. Gracias. Profe, ¿y cuando es penal, qué? ¿Se basan en qué? Cuando es sentencias en materia penal, se basan en las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y claro, aplicando el Código Penal y de Procedimiento Penal. ¿Listo? Entonces, todas las sentencias pues tienen la base probatoria, que es lo que todos han dicho, pero se acogen a sentencias, por ejemplo, en lo civil se acogen a sentencias de la sala civil, de la corte, ¿sí? Siempre uno en las sentencias esboza sentencias de la respectiva sala. Entonces, mediante sentencia tal, por ejemplo, en lo de tutelas, que es lo que hemos tratado más, la corte ha determinado que el derecho de petición debe darse respuesta en un término oportuno por parte del accionado, ¿sí? Si no da respuesta, significa de que el juez constitucional dará veracidad a la solicitud elevada por el accionante, ¿sí? A ver, Daniel. Sí, profe. ¿Con base en qué los jueces jurisprudencialmente toman decisión para una sentencia? Bueno, pues depende, pues primero se acogen a las sentencias que dan la Corte Constitucional y también se guían por el Código General de Proceso. Muy bien. Perfecto, así sencillito. Kevin. Profe, qué pena. Dime, Andrea. Qué pena, me tocó salirme de clase que me llamaron de la empresa. ¿Te toca ausentarte? Sí. No, es que estaba recibiendo una llamada de la compañía, entonces tuve que salirme de clase. No te preocupes, ahí manejas todo con Lina. No hay problema, Vale, sí, ¿listo? señor. Kevin. Sí, profe, que de acuerdo a, pues, a cada rama, pues ellos se basan como a la sala de casación determinada y pues primero a la Corte Constitucional. O sea, como una sentencia de mayor jerarquía se basan principalmente. Sí, a sentencias de las altas cortes, de acuerdo a la línea. Por ejemplo, en lo civil, ¿con base en qué sala sería? O sea, la sala de casación civil de la Corte Suprema. Civil, sí, Suprema de Justicia. Listo. A ver, Valentina. Señor profe. ¿Con base en qué los jueces jurisprudencialmente dictan sentencia? A la sensatez, al buen juicio y con base a las pruebas citadas con las sentencias de la Corte Constitucional. Muy bien, sí. Lida Prieto. Señor. ¿Con base en qué los jueces de la República jurisprudencialmente dictan sentencia? Jurisprudencial. Sí. La Corte Constitucional. No sé, sala civil y no sé. Pero ahí está bien, es con base en las sentencias de las altas cortes, de acuerdo a... Depende de las sentencias. Eso, depende del juez que resuelva tal situación, ¿cierto? Bueno. Daniela. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y en cuanto a las normas que se establecen en cuanto a la jurisprudencia, se basan en las normas vigentes, ¿sí? Sí. Pero ¿se tienen en cuenta las normas pasadas o no es necesario? No, si son pasadas, están derogadas. ¿Sí?
Tienen que ser normas vigentes, sentencias vigentes. ¿Listo? Sí, señor. Yo, Profe, yo tengo una pregunta. a ver, Cristian. Es que, digamos un ejemplo, si una persona, o sea, digamos, ya que la vez pasada estamos tocando el tema de lo de feminicidios y esas vainas. Entonces, un ejemplo, si a una persona tiene un proceso por, digamos, por lesiones, por feminicidio, y ahorita, digamos, esta o sea, digamos, ahorita hace poquito salió otro tipo de normas y decretos y eso. O sea, a esa persona la juzgan con la anterior o con con las que están vigentes ahora. Esa es como mi inquietud. Es que yo vi que, o sea, alguien le pusieron, o sea, le iniciaron un proceso por eso, ¿sí? Pero entonces ahorita salieron otros agravantes sobre eso. Entonces no sé si, y pues como estamos hablando aquí de lo del Código General de Proceso y las pruebas y entonces pues quería que me aclarara eso, profe, y es tan amable. Pues la pregunta que tú haces es netamente penal, ¿cierto? Pero te la voy a resolver. Sencillamente. Sí es penal. Sí, claro. Sí. Sencillamente, si uno ha cometido el delito, digamos, te voy a dar un ejemplo, por ley 600, que era la anterior, antes de la ley 906 del 2004, que es el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, él tiene la posibilidad de escoger si se somete él mismo al nuevo sistema penal acusatorio o le sirve más la ley 600, ¿sí? Pero el juez no puede obligarlo de que usted cometió un delito con la ley anterior, lo vamos a juzgar con la ley presente, ¿no? A él se juzga generalmente con las normas establecidas en el momento en que cometió el delito, ¿sí? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Esa es una Lo duda que, que me aclara. lo que pasa con los soldados que tuvieron acceso carnal abusivo con una menor indígena. Entonces, en este momento no ha sido aprobada la cadena perpetua, ¿sí? Entonces, a ellos seguramente tienen que juzgarlos con la ley 906 del 2004, que todavía no está vigente la cadena perpetua, ¿sí? Sencillamente, con, con los actos sexuales abusivos con menor de 14 años, entonces no tienen ningún subrogado penal. ¿Qué son los subrogados penales? Los subrogados penales es que no tienen ninguna rebaja de pena. No se les, si reconocen el delito, no se les rebaja ni el 50, ni el 40, ni nada. Ellos no tienen ningún derecho a ninguna rebaja, pero no van a ser condenados a cadena perpetua, porque en este momento que cometieron el delito no está vigente esa nueva ley, esa nueva norma. ¿Listo? Entonces a uno lo juzgan con la actual legislación que exista en el momento de cometer el delito. ¿Sí? Profe, pero hace unos días habían dicho que la habían aprobado. Pues sí, fue aprobada en el Senado, pero no ha sido sancionada. ¿Sí? Entonces eso tiene unos protocolos, la aprueban en el Senado, tienen que después tienen que firmarla hacer publicación, firmarle el presidente y va a la Corte. La Corte Constitucional determina si es legal. Para que quede sancionada la tiene que firmar el presidente. Sí, claro. Pregunta, profe. Andrea Abril. Profe, pero digamos en este caso, listo, se supone que ya como tal, pero en ese caso si la Corte Constitucional llega a intervenir, pues porque digamos, visto de pronto algunas cosas respecto a esto que pues algunos se han burlado, perdón la palabra, de que cómo van a permitirlo si la Corte Constitucional y más la Constitución no lo permite, ¿sí? Por ejemplo, creo que es en el artículo 34, y aparte de eso, por los diferentes tratados que Colombia firmó, como el de San José de Costa Rica, el de Costa Rica, que se supone que no puede, que aquellos países que firmaron esta, dijeron que nunca, o sea, que no se podía aprobar la pena de muerte, ni tampoco lo que son las cadenas perpetuas y demás. Entonces siempre he tenido como esa pregunta, si en este caso ya la Corte Constitucional interviene, ahí qué va a suceder, o sea, prácticamente quiere decir que todo esto fue un proceso perdido, ¿no?
O sea, personalmente creo que fue algo de populismo, porque si Sí, llega a la Corte, es entonces imposible. eso va en contra de lo de la Constitución Ujú. y la Corte pues va a declarar inexequible esa nueva norma. Entonces no va a prosperar, porque imagine que estudiando bien eso, a los 25 años de pena cumplida, si ha obtenido buena conducta, ha trabajado y todo, pueden darle una libertad provisional que favorecería, por ejemplo, a todos esos dementes como al de la niña de San Bonito, Noguera, Rafael Noguera, Noguera, profe. al otro violador del mundo de niños, igualmente saldrían a los 20. O sea, fue mal proyectada y mal de populismo, sencillamente, porque en la Corte no pasa eso. O sea, en la Corte pasa revisión, control de legalidad y la Corte lo va a declarar inexequible. Profe, Profe, pero tengo digamos, una duda. Dime. Tengo una duda. Tú dices que, bueno, en ese caso que no se ha aprobado la cadena perpetua, se tienen que acoger a la normativa ya existente, obviamente. Si uno, en el momento en que sucede el hecho, se acoge a la normativa vigente bajo esos parámetros, bajo lo que dice la norma, ¿cómo es que más adelante, entonces ellos pueden cambiar la sentencia si ya están acogidos a la norma inicial?